Especialmente para ti, querida. Mi suegra Margaret sonrió radiante mientras colocaba la taza humeante frente a mí. Su voz era dulce, casi demasiado dulce, como miel enmascarando algo amargo. Sonreí, aunque mi estómago se encogió. «Qué dulce», dije, manteniendo mi tono ligero. Envolví mis manos alrededor de la taza, sintiendo el calor filtrarse en mis palmas. Pero había algo extraño. El aroma que emanaba de la taza no era el rico y reconfortante olor a café recién hecho, sino que tenía un toque extraño, casi químico, algo metálico que me hormigueaba en la parte posterior de la garganta incluso antes de tomar un sorbo. Al otro lado de la mesa, mi esposo Steve apenas levantó la vista de su teléfono, con un brazo sobre el respaldo de su silla, su habitual aire de arrogancia sofocando el espacio entre nosotros. «Bébelo», trinó Margaret, con los ojos centelleantes. «Lo hice justo como te gusta». A ella nunca le importó cómo me gustaba el café. Durante 7 años me había sentado en esta mesa soportando su constante condescendencia, sus indirectas no tan sutiles y su sofocante influencia sobre Steve. Ella siempre había sido la titiritera silenciosa, moviendo los hilos de mi matrimonio, reforzando la creencia de mi esposo de que él estaba por encima de mí, de que yo tenía suerte de estar con él, de que me estaba haciendo un favor. Y Steve se alimentaba de su aprobación, un chico de oro que no podía hacer nada malo a sus ojos, mientras que yo era la forastera que nunca podía estar a la altura. Mis dedos se apretaron alrededor del asa. Miré a Steve. Ni siquiera se dio cuenta de la forma en que los ojos de su madre se dirigían a mi taza. La ligera tensión en su mandíbula mientras esperaba. ¿Por qué me mira tan fijamente? Entonces recordé que esta no era la primera vez que algo me parecía extraño en lo que ella me había dado. 2 meses atrás, después de una cena familiar, pasé toda la noche acurrucada de dolor en el piso del baño, con el estómago con calambres violentos. Margaret había interpretado el papel de suegra preocupada a la perfección. Tal vez tengas un estómago sensible, querida, quizás deberías cuidar lo que comes. Y Steve simplemente puso los ojos en blanco, culpándome por arruinar la noche con mi drama. Otra vez, fue un extraño mareo después de tomar el té en su casa, con la cabeza dando vueltas, mi cuerpo sintiéndose lento y poco cooperativo. Margaret me había dado unas palmaditas en la mano. «Ay, querida, tal vez solo estés deshidratada». Y Steve se había reído, burlándose de mí por no poder soportar una simple taza de té. Pero ahora me estaba mirando demasiado de cerca, esperando con demasiada atención. Sentí que mi corazón latía más rápido mientras mi mente se preguntaba, ¿qué hay en este café? Los labios de Margaret se crisparon. Su expresión cuidadosamente neutral. Ella quiere que lo beba. Espera que lo beba. Respiré lenta y silenciosamente. Luego, sin dudarlo, moví mi taza más cerca del asiento de Steve. Me incliné hacia adelante, fingiendo interés en mi teléfono, mis dedos envolviendo cuidadosamente el asa de su taza de café. Luego, con un movimiento rápido y deliberado, cambié las tazas. La cerámica apenas hizo ruido contra el mantel. Mis acciones suaves y practicadas. Porque había aprendido a sobrevivir en esta casa siendo cautelosa. Steve no se dio cuenta. Seguía desplazándose por su teléfono, con su habitual indiferencia en plena exhibición. Cogí la taza destinada a él y tomé un sorbo lento, negro, sin azúcar, tal como siempre lo bebía. Y Steve, finalmente levantó su taza, la que Margaret había colocado con tanto cuidado frente a mí, y tomó un sorbo sin pensarlo 2 veces. La sonrisa de Margaret vaciló solo por un segundo. Solo un destello de algo en sus ojos. Pánico, miedo, sorpresa, antes de que volviera a componer su expresión en una agradable máscara maternal. Steve, ajeno como siempre, dejó la taza, su destino sellado en un solo sorbo casual. Y yo observé, esperé. Steve suspiró ruidosamente, frotándose la sien mientras se desplazaba por su teléfono. Su arrogancia habitual aún intacta. El reloj de la pared hacía tic-tac constantemente, marcando cada segundo desde que había tomado su primer sorbo de café. Los ojos de Margaret se dirigían hacia él a cada momento. Sus dedos se curvaban con fuerza alrededor del borde del mantel. Ya no me estaba mirando. Su atención se había desplazado por completo a su hijo. Me recosté, fingiendo ignorancia, forzando una sonrisa casual mientras tomaba otro sorbo lento de la taza de Steve. Él exhaló bruscamente, frunciendo el ceño. ¿Te pasa algo, cariño?, pregunté, manteniendo mi voz uniforme. Él parpadeó un par de veces, frotándose la frente. No lo sé, simplemente me siento un poco mal. Tomé otro sorbo de café. Mi pulso estable, mis manos descansando tranquilamente sobre la mesa. Tal vez deberías beber un poco de agua. Las uñas de Margaret se clavaron en el mantel. Comenzó Steve, pero su frase se interrumpió abruptamente. Tragó saliva con fuerza, moviéndose en su silla. Luego, su rostro se torció levemente. Su mandíbula se apretó como si estuviera reprimiendo una repentina ola de náuseas. La habitación se volvió inquietantemente silenciosa. Margaret empujó su silla hacia atrás repentinamente, las patas raspando contra el piso pulido. Steve,
Tal vez deberías acostarte, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Como si ya supiera exactamente lo que estaba sucediendo. Mi pecho se apretó. Pero mantuve mi rostro neutral. Él gimió suavemente, sacudiendo la cabeza. No. Yo. Su respiración se volvió más pesada. Gotas de sudor se formaban a lo largo de la línea del cabello. Su mano temblaba levemente mientras alcanzaba su vaso de agua. Sus dedos inestables. Lo miré fijamente. La comprensión se asentó profundamente en mis huesos. Ella sabía que había algo en ese café. Margaret se levantó abruptamente, moviéndose hacia él como si pudiera alejarlo físicamente de la situación que había creado. Te traeré algo, cariño, dijo, tal vez un paño frío. Estaba entrando en pánico, no por la preocupación por su hijo, sino porque estaba perdiendo el control de la situación. Steve apretó la mandíbula, haciéndole un gesto para que se alejara. Solo necesito un minuto, murmuró, pellizcándose el puente de la nariz. Me incliné hacia adelante, observando a Margaret cuidadosamente. No entiendo, dije, fingiendo inocencia. Steve, acabas de beber el mismo café que tu madre me hizo. Si estoy bien, ¿por qué tú no? Margaret se quedó helada. La sangre se le drenó del rostro. Steve, todavía lento, no reaccionó inmediatamente a mis palabras. Pero Margaret. Su respiración cambió. Yo. No lo sé. Tartamudeó. Tal vez se esté enfermando de algo. Me quedé mirándola fijamente, mi mente juntando todas las piezas de una manera que repentinamente me revolvió el estómago. ¿Cuántas veces me había enfermado de algo en los últimos años? ¿Cuántas veces había pasado noches acurrucada de dolor, sintiendo que mi cuerpo me estaba traicionando, mientras Steve y Margaret miraban sin una pizca de preocupación? Pero ahora era él. Steve se secó la cara. Sus movimientos más lentos, su piel más pálida, murmuró algo entre dientes y se levantó demasiado rápido. En el momento en que se apartó de la mesa, su cuerpo se balanceó inestablemente. Su silla raspó ruidosamente contra el piso mientras tropezaba hacia adelante, agarrándose del borde del mostrador para equilibrarse. «Joa», murmuró, «¿qué demonios está pasando?» Margaret ya se estaba moviendo. Ya estaba tratando de recuperar el control. «Cariño. Solo siéntate. Te traeré». «No», la interrumpí, mi voz firme. «Dejemos que llame a un médico». Ambos se congelaron. Steve negó con la cabeza, parpadeando rápidamente. «No es nada, solo necesito un segundo». Ni siquiera se da cuenta de lo mal que está todavía. La respiración de Margaret se había vuelto superficial. Podía ver el miedo en sus ojos ahora. Pleno e innegable. No solo parecía preocupada, parecía atrapada. Y fue entonces cuando supe que esto no era un error. No era un lote malo de café o una coincidencia. Margaret había hecho algo con esa bebida. Y Steve estaba sintiendo, justo ahora, lo que yo había sentido una y otra vez. La traición. La confusión, la enfermedad que se extendía por su cuerpo. Lenta al principio, luego innegable. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Pero obligué a mi expresión a permanecer tranquila. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. «Llamaré a una ambulancia», dije. Steve me hizo un gesto para que me alejara de nuevo. Pero lo vi. El ligero pánico en sus ojos. La forma en que ya no tenía el control. Margaret se lanzó hacia adelante, agarrándome la muñeca con una fuerza sorprendente. «No hay necesidad», dijo rápidamente, su voz con un toque demasiado desesperado ahora. No reaccioné inmediatamente. En cambio, la estudié, realmente la estudié. Su respiración era desigual, sus pupilas estaban dilatadas. Estaba temblando, no por preocupación, sino por puro pánico sin filtrar. La miré a los ojos y hablé con acento agudo lentamente. «¿Qué le pusiste en el café?» Margaret, el color se le drenó del rostro. La cabeza de Steve se levantó de golpe. Sus ojos vidriosos se fijaron en su madre. Ella dudó. Esa sola duda fue suficiente. Steve exhaló bruscamente, finalmente registrando lo que había estado sugiriendo todo el tiempo. Su propia madre le había hecho algo. Margaret negó con la cabeza. Su boca se abría y cerraba tratando de encontrar una manera de torcer la situación. De manipular, de salir mintiendo. Pero ya era demasiado tarde. Yo ya no era la nuera ingenua y obediente. Me liberé de su agarre y pulsé llamar en mi teléfono. El pánico de Margaret se convirtió en ira. Sus manos golpearon la mesa mientras se inclinaba hacia adelante. «Olivia, para esto, estás haciendo una escena por nada». Mis labios se curvaron en una lenta sonrisa de complicidad. «Qué curioso, ¿no?», dije. Eso es exactamente lo que Steve solía decirme cuando era yo la que se sentía enferma. Steve se puso rígido. Las palabras lo golpearon como una bofetada. Como algo que nunca había considerado realmente antes. La cabeza de Margaret se giró hacia él. Su boca se torció en algo casi desesperado. «Cariño», dijo con dulzura, «ella está exagerando. Solo estás agotado. Vamos a la cama». Steve se apartó de ella. Por primera vez, el toque de su madre le repugnó. Ya no confiaba en ella. «Yo, no». Su voz vaciló. Su cuerpo todavía luchaba contra lo que sea que ella le había dado. Pero él sabía.
Sabía, la comprensión se asentó sobre él como una espesa niebla, el peso de la misma presionándolo, sofocándolo. Di un paso más cerca. Mi voz suave pero firme. No te sientes bien, ¿verdad? Steve negó con la cabeza. Su arrogancia desaparecida. Su respiración se había vuelto más superficial. Sus manos inestables. El teléfono sonó en mi mano. Todo el cuerpo de Margaret se puso rígido. Una voz crepitó a través del altavoz. 911. ¿Cuál es su emergencia? Antes de que Margaret pudiera lanzarse hacia adelante e intentar detenerme de nuevo. Le di la espalda, alejándome. Necesito una ambulancia, dije alto y claro, asegurándome de que se escuchara cada palabra. Steve se desplomó contra el mostrador. Su peso se movía inestablemente. Estaba luchando por mantenerse erguido ahora. El mundo de Margaret se derrumbaba a su alrededor. Podía oír su respiración rápida y frenética detrás de mí. Pero no me di la vuelta. Había terminado de tenerle miedo. Esta es Olivia Bennett, continué. Mi esposo bebió algo en casa de su madre y ahora tiene problemas para respirar. Se siente débil y suda excesivamente. Creo. Hice una pausa, dejando que mis palabras se hundieran. Creo que fue envenenado. Ahí estaba, la verdad, cruda, expuesta, irrefutable. Margaret se desplomó en su silla. Un jadeo sin aliento escapó de sus labios. Ya no tenía el control. Un largo silencio llenó la habitación. Luego, Steve, todavía inestable, con la voz ronca, finalmente habló. Mamá. Su voz temblaba de traición, de confusión, de incredulidad. ¿Qué demonios me hiciste? Margaret no respondió, porque no quedaba nada que decir. Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos y sonreí. Porque por primera vez en años, Margaret finalmente estaba impotente. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte, cortando la espesa tensión en la habitación. Margaret se sentó congelada en su silla, con las manos apretadas en puños sobre la mesa. Su comportamiento, una vez perfectamente compuesto, se había desmoronado, reemplazado por algo crudo y desesperado. Steve, pálido y sudando a través de su camisa, se sentó desplomado contra el mostrador. Su respiración era corta y desigual ahora. Su cuerpo claramente luchando contra lo que sea que hubiera en su sistema. Me paré entre ellos, con el teléfono todavía en la mano. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Estaba sucediendo. Años de humillación, manipulación, gaslighting, años de que me dijeran que era débil, que estaba imaginando cosas, que estaba siendo dramática. Y ahora la realidad golpeaba a Steve como un tren de carga. El hombre que había pasado años menospreciándome, descartando mi dolor, poniéndose del lado de su madre en mi contra. Ahora la miraba con algo parecido al horror. La primera chispa de duda. La primera vez que se vio obligado a verla por lo que realmente era. Y esa comprensión lo aterrorizó. Las luces rojas y azules intermitentes atravesaron la ventana cuando la ambulancia se detuvo afuera. La cabeza de Margaret se levantó de golpe. No, susurró. Me volví hacia ella. Tranquila, firme, lista. Esto está sucediendo, dije simplemente. Ella negó con la cabeza. Sus ojos iban de mí a su hijo como si todavía pudiera arreglar esto de alguna manera. Como si todavía pudiera controlarlo. Se puso de pie abruptamente. Su silla chirrió contra el piso. Escúchame, Olivia, siseó, su voz aguda por la desesperación. Si no dices nada. Si les dices que fue solo un malentendido. Entonces ¿qué? La interrumpí, mi voz pareja. Entonces podrás seguir haciendo esto. ¿Seguir saliéndote con la tuya? Sus labios se abrieron. Pero no salieron palabras. No tenía una respuesta, porque sabía en el fondo que sabía que esta no era la primera vez. Y Steve, él también lo sabía ahora. Me volví hacia él, observando la forma en que su rostro se contorsionaba con la comprensión. No tuve que explicárselo. Todas las veces que había estado enferma. Todas las veces que se había reído. Todas las veces que su madre se había hecho la inocente mientras yo sufría. Él lo sabía, y ese conocimiento lo estaba aplastando. Los paramédicos irrumpieron por la puerta principal. Dos de ellos corriendo hacia Steve. Margaret se tambaleó hacia atrás, apretándose contra la pared como si pudiera desaparecer en ella. ¿Cuál es su condición?, me preguntó uno de los paramédicos. Su voz urgente. Está mareado, sudando, desorientado, dije. Comenzó hace aproximadamente una hora, justo después de que bebió su café. Uno de ellos inmediatamente comenzó a controlar los signos vitales de Steve, mientras que el otro preparaba una camilla. ¿Qué había en el café?, preguntó el segundo paramédico, ya evaluando la situación. Mis ojos se fijaron en Margaret. Ella no se movió, no parpadeó, no respiró. Lentamente, me volví hacia el paramédico. No lo sé, dije, mi voz deliberadamente fuerte, pero su madre lo hizo específicamente para mí. Eso fue todo lo que tuve que decir, porque en el segundo en que esas palabras salieron de mi boca, todo el cuerpo de Margaret se puso rígido. Uno de los paramédicos se volvió hacia ella. Señora, ¿es eso cierto? Ella no respondió. Observé cómo luchaba por encontrar una salida. Por mentir, por torcer la verdad, por manipular.
pero no había salida. No esta vez, Steve, con la voz ronca, el cuerpo débil, finalmente habló. Sus siguientes palabras cambiarían todo. Mamá, tragó saliva con fuerza. ¿Qué me hiciste? Margaret se estremeció como si la hubiera abofeteado. Los paramédicos ya estaban levantando a Steve en la camilla. Uno de ellos se volvió hacia mí. Necesita ser transportado inmediatamente. ¿Va a ir con él? No lo dudé. Sí. Margaret dio un paso adelante. Un último intento desesperado por aferrarse a una pizca de control. Espere, me volví hacia ella. Mi expresión ilegible. Probablemente deberías conseguir un abogado. Dije. Luego salí por la puerta, dejándola allí de pie, impotente. El hospital olía a estéril. Una mezcla de antiséptico y algo metálico que se aferraba al aire. El pitido de las máquinas llenaba el espacio a nuestro alrededor. Cada sonido un recordatorio de lo cerca que Steve había estado de algo irreversible. Me senté en la esquina de la sala de emergencias, observando cómo los médicos trabajaban a su alrededor, controlando sus signos vitales, realizando pruebas, haciendo preguntas. Steve yacía inmóvil, su piel pálida, su cuerpo débil por lo que sea que hubiera estado en ese café. Pero sus ojos estaban abiertos ahora, y por primera vez en años me estaban mirando. Realmente mirándome, no con indiferencia, no con arrogancia, sino con algo completamente distinto, algo que se parecía mucho a la culpa. Un médico se acercó, su expresión ilegible mientras hojeaba una tabla. Señor Bennett, los resultados de sus pruebas muestran niveles elevados de un compuesto tóxico que a menudo se encuentra en sedantes recetados. Tenemos suerte de que no haya ingerido más. Steve tragó saliva con fuerza. El médico se volvió hacia mí. Usted mencionó que su madre hizo el café. Asentí. Sí, lo hizo para mí. Pero Steve lo bebió. La expresión del médico se oscureció. Tendremos que informar esto a las autoridades. Casos como este no se ignoran. Steve cerró los ojos. Sus dedos se apretaron en puños contra las sábanas del hospital. Sabía que las consecuencias estaban llegando. El médico me hizo un pequeño gesto con la cabeza antes de alejarse, dejándonos a los dos en un silencio espeso y sofocante. Y entonces, finalmente, Steve habló. Yo no sabía. Dejé escapar un suspiro, recostándome contra la silla. ¿No lo sabías? Su mandíbula se tensó. No esperaba que lo admitiera. No esperaba que se disculpara. Steve no era el tipo de hombre que se disculpaba. Pero, por primera vez, no pudo mirarme a los ojos. El silencio entre nosotros se extendió largo. Pesado. Años en la fabricación. ¿Cuánto tiempo? Pregunté en voz baja. Su cabeza giró ligeramente, frunciendo el ceño. ¿Qué? Mantuve mi voz tranquila, mesurada, inquebrantable. ¿Cuánto tiempo has sabido que algo no estaba bien? ¿Que las cosas no eran normales? Steve vaciló y luego su rostro se quebró. Solo un destello de algo. Reconocimiento. Arrepentimiento. Conocía esa mirada, porque en el fondo, él siempre lo había sabido. Tal vez no en términos claros e innegables. Tal vez no en algo que diría en voz alta. Pero había visto los patrones. Había notado la forma en que yo era siempre la que se enfermaba. Me había visto sufrir y se había convencido de que era una coincidencia. Porque admitir lo contrario, admitir que su propia madre era capaz de esto, significaría aceptar que había fallado en protegerme. Y a Steve nunca le gustó admitir cuando estaba equivocado. Sus labios se abrieron y luego se cerraron de nuevo. Como si quisiera decir algo. Necesitara decir algo. Pero, ¿qué podía decir? ¿Que lo sentía? ¿Que desearía haber escuchado? ¿Que lamentaba haber elegido la comodidad de su madre por encima de mi seguridad? Nada de eso importaba ahora. Suspiré, mirando hacia la ventana, las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. Siempre te pusiste de su lado. Steve se estremeció ligeramente. Pensaste que estaba exagerando, que era dramática, que inventaba cosas para llamar la atención. Negué con la cabeza. Nunca me creíste. Su respiración era desigual ahora. Olivia, no. Mi voz era firme, estable. Ya no puedes decir mi nombre así. Su rostro se torció. Pero no discutió. Porque sabía que tenía razón. La puerta se abrió y una enfermera entró. Señor Bennett, un detective está aquí para hablar con usted. Steve se puso rígido. Esto era todo. El desmoronamiento de todo lo que había ignorado. Todo lo que había elegido pasar por alto. Y esta vez no había escapatoria a la verdad. La puerta de la habitación del hospital de Steve se abrió y entró la detective Harper. Una mujer de mediana edad con ojos penetrantes y un aire de autoridad tranquila. Llevaba un cuaderno en una mano, una grabadora de voz en la otra y el peso de las consecuencias inevitables sobre sus hombros. Steve apenas levantó la cabeza. Parecía derrotado, su cuerpo debilitado por lo que sea que Margaret le había puesto en el café. El café destinado a mí. Permanecí sentada en la esquina, con los brazos cruzados, los latidos de mi corazón constantes. Señor Bennett, saludó la detective Harper, su tono cortante y profesional. Entiendo que sufrió una reacción a algo en su bebida. Steve tragó saliva, su nuez se movió. Me miró primero, no a la detective, no a la pared, sino a mí, como si estuviera esperando permiso. Como si todavía pensara que yo era la que lo protegería.
Sostuve su mirada sin pestañear. Durante años había visto a su madre destruirme lentamente y no había hecho nada. Y ahora él estaba en mi posición. Excepto que yo no iba a salvarlo. Arqueé una ceja, esperando. Steve se volvió hacia la detective, apretando la mandíbula. Sí, murmuró, algo andaba mal con el café. La detective asintió, abriendo su cuaderno. Su esposa nos informó que su madre preparó el café específicamente para ella. Que usted lo bebió por error. ¿Es eso correcto? Silencio, un largo y doloroso silencio. Steve estaba atrapado entre la verdad y la mentira. La verdad significaba traicionar a su madre. La mentira significaba traicionarse a sí mismo. Finalmente, exhaló. Sí, eso es correcto. La detective Harper escribió algo. ¿Ha sucedido esto antes? Otro silencio. Incliné la cabeza ligeramente, desafiándolo. Miente, Steve. Di que es la primera vez. Di que es solo un error. Di que no tenías idea. Sus dedos se crisparon sobre la manta. Sabía que no lo dejaría salirse con la suya. No esta vez. Su madre ya se había salido con la suya demasiadas veces. Se pasó una mano por la cara. No lo sé, murmuró. Quiero decir, Olivia ha estado enferma antes. Pero pensé. Solté una risa tranquila, negando con la cabeza. ¿Pensaste qué, Steve? Pregunté. ¿Que me lo estaba imaginando? ¿Que todo estaba en mi cabeza? Su rostro se oscureció con vergüenza. Él sabía. Yo sabía que él sabía. La mirada de la detective Harper se agudizó. Señor Bennett, sus registros médicos no muestran condiciones preexistentes que expliquen su reacción. Su esposa, sin embargo, ha tenido múltiples visitas a la sala de emergencias en los últimos años con síntomas similares. ¿Entiende lo que estoy insinuando? Steve no respondió, porque este era el momento. El momento en que tenía que decidir a quién iba a proteger. A sí mismo o a la madre que había intentado envenenarme. La madre que había tenido éxito durante años. Me incliné hacia adelante. Mi voz pareja. Sabías que algo andaba mal. Siempre lo supiste. Pero lo ignoraste porque no te estaba pasando a ti. La respiración de Steve era temblorosa. Continué. Cada vez que me enfermaba. Cada vez que me sentaba en una cama de hospital como tú ahora. Me decías que no era nada. Te reías de mí. Me hacías pensar que estaba loca. Me incliné más cerca. Mi voz como el acero. Pero ahora me crees. Steve cerró los ojos. No tenía nada que decir. Porque yo tenía razón. La detective Harper no dejó que el momento se prolongara. Cerró su cuaderno de golpe. Tendremos que hablar con su madre. Los oficiales ya están en camino a su casa. Si intenta irse, será detenida. Margaret, la titiritera, la mujer que había gobernado mi matrimonio. Susurrando veneno al oído de Steve tal como me había envenenado a mí. Pero ahora estaba atrapada. Señor Bennett, ¿quiere presentar cargos? Steve vaciló y... Por primera vez en nuestro matrimonio. Se volvió hacia mí como si yo tuviera la respuesta. Como si yo debiera ser la que decidiera. Y tal vez, una vez, lo habría protegido. Pero ya no era esa mujer. Me puse de pie, alisando mi chaqueta. Esa no es mi decisión. Detective, dije, es de Steve. Me miró suplicante, arrepentido, débil. No le di nada. La detective asintió. Volveremos con más preguntas una vez que la tengamos bajo custodia. Mientras tanto, señor Bennett, le sugiero que piense muy cuidadosamente sobre sus próximos pasos. Giró sobre sus talones y salió. La seguí, sin molestarme en mirar hacia atrás. Sin molestarme en esperar las excusas de Steve. Su culpa, sus disculpas vacías. Porque en el momento en que salí por esa puerta, supe algo con absoluta certeza. No iba a volver. Margaret podría haber sido la que puso algo en mi café. Pero Steve la había estado dejando hacerlo. Y eso era imperdonable. Al entrar en el pasillo, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi abogado. Sonreí, porque esto no era solo el final de un complot de envenenamiento. Era el final de mi matrimonio.